El baile es meditación activa, filosofía que fluye. Mientras el maestro de ceremonias ofrece la música al espíritu cósmico y regala placer a las almas, bajo la gran carpa de colores, despierta un mercado de ideas, un lugar más allá de la materia que las almas erigen para encontrarse consigo mismas, para hurgar en los rincones inhóspitos de su propia mente, para intimar con el universo y alcanzar un orgasmo intelectual. Cuando la fiesta alcanza su apogeo, las almas son trastocadas por la divinidad y entonces, solo entonces, la destrucción cobra sentido. La diosa, en cuyo interior se efectúa el aquelarre, les habla, se comunica por medio del viento, de la música, de la oscuridad. Sin destrucción no hay creación, susurra. Al escucharla, las almas se funden con la melodía electrónica, se hacen conscientes de que ya no son ellas mismas y se dan cuenta que son parte de todo y que todo está en ellas. En este punto se han vuelto uno con la banda, uno con la tierra, uno con el cielo, uno con el universo. Nada perteneciente a la realidad ordinaria importa, solo el instante presente, el instante de fiesta plena, el ahora. Pues bueno, esto es un pequeño fragmento del libro Cultura Rave, de literatura psicodélica de parte de nuestro invitado especial Zadkiel Moon, a quien en un momento presentamos. Y bueno, yo soy Oneiros y mi compañero Ibra. Pues estamos retomando nuestro podcast de Psique y Cosmos, un espacio en donde tenemos diálogos, conversaciones, reflexiones acerca de los vínculos entre el misterioso mundo del alma y el extraño universo que nos rodea y todas sus interconexiones. En fin, el día de hoy tenemos a Zadkiel Moon. Es un gran amigo, un gran invitado. Les cuento un poquito de él. Él es escritor de psicodelia y transrealismo. Es hedonista, melómano, psiconauta, ganador del Premio Iberoamericano de Literatura del 2019 y director de la editorial Literatura Psicodélica, que cuenta con más de 15 publicaciones sobre enteógenos de diversos autores que Zadkiel ha editado, diseñado, impreso y distribuido en todos los países de habla hispana y en cada uno de los continentes. La principal cualidad de sus textos, como hemos escuchado un poquito, es que logran colocar en un estado elevado de conciencia, tal como si se hubiera consumido una sustancia psicodélica. Algo que los lectores han llamado sensaciones lisérgicas, solo con la lectura. Bueno, él ha escrito muchísimos libros en torno a esto, a estos temas, literatura psicodélica. Ha participado en foros, recintos, congresos universitarios como este de sustancias psicoactivas del UNAM. Eh, y bueno, voy a mencionar solo algunas de sus obras que destacan. Entre ellos, bueno, Cultura Rave, que ya mencionamos un poquito. Ensayos de conciencia cósmica, Sagrada Psicodelia, que es este otro de acá. El poema de la ecuación que explica la teoría del todo, ganador del Premio Iberoamericano de la Literatura en 2019. Y sus más recientes obras, El susurro de la mujer nube, en coautoría con Mónica Gameros, que habla sobre María Sabina y Jacobo Grinberg, y Profundo Sativa. En fin, nuestro querido Zadkiel Moon, pues está aquí con nosotros para conversar acerca del tema de la cultura rave y la espiritualidad electrónica. En fin, pues, Zadkiel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gran presentación. Muchas gracias por el espacio, hermanos, y pues sobre todo por darle continuidad a estos temas tan importantes que en nuestros días es necesario transmitir este conocimiento. Y pues todo bien por acá. Muchas gracias por invitarme y qué gusto verlos, hermanos.
Igualmente, Sad. Ibra, tú tienes su micrófono apagado. Ya. Sí, no, pues muchas gracias, Sat. Ya teníamos ganas de tener aquí una plática contigo y por alguna razón se había estado prolongando, así que el día de hoy vamos a estar hablando de espiritualidad electrónica y cultura rave, ¿no? Dos temas donde creo que Sat conoce bastante. Entonces, pues bueno, no sé, Oneiros, tú nos guías hoy. Claro, bueno, ese es un tema muy amplio, vamos a irlo conversando. Primero que nada, ¿qué es esto de la espiritualidad electrónica, no? Porque es un término, pues, bastante nuevo, bastante como desconocido. Y bueno, antes de hablar de ello, es importante pensar qué es la espiritualidad, ¿no? Porque como si han estado siguiendo nuestro podcast, hemos estado visitando y conociendo, explorando distintas tradiciones religiosas, distintas formas de espiritualidad. Hemos visto cómo las tradiciones espirituales milenarias que incluyen pues el chamanismo, los cultos al éxtasis, al trance, el ritual, los cantos, las danzas extáticas, entre otras cosas, pues han ido tomando formas distintas con el paso del tiempo. Tenemos formas de espiritualidad más enfocadas a lo contemplativo, a la meditación, como a la calma, a la ecuanimidad, etcétera, como en el budismo, como en, no sé, el rezo, etcétera. Pero también hay formas de espiritualidad más activas, más movidas, o que buscan el estado de trance, tal como, por ejemplo, en el sufismo se da mucho lo de la danza derviche, ¿no? Estos eh, eh, devotos del Islam que giran, hacen una danza especial en la cual están girando para llegar a un estado de trance, de éxtasis, en el cual puedan conectarse con la divinidad. Este, a su vez, las tradiciones chamánicas hacen uso muy comúnmente de los tambores, de música fuerte, de danza, de estar bailando toda la noche para entrar en comunicación con el mundo de los espíritus, con los planos sutiles de la conciencia. Eh, y bueno, todas estas formas antiguas de la espiritualidad, eh, pues bueno, tienen cada una de estas formas, o sea, ya sea la vía meditativa, contemplativa o la vía activa, etcétera, pues pueden tomar distintas formas, distintas expresiones, y esto es justo lo que hemos empezado a ver a principios del siglo XX, XXI, con el surgimiento del movimiento rave y del trance psicodélico, que ahorita platicaremos sobre eso. Este, bueno, no sé si hasta aquí, Ibra, tú tienes algo más que quieras comentar. Pues solo, claro, tomando en cuenta esta idea, ¿no? De la relación que hay entre el sonido y lo sagrado, entender cómo las culturas antiguas esencialmente utilizaban el manejo de la vibración, el manejo del sonido en cuestiones sacerdotales, ¿no? Como el tema de las pirámides y todo esto. Pero también como estos rituales que, asociándolo a lo que mencionaba el texto de Sat, funcionan como una puerta al presente, al momento, ¿no? Y ahí es donde justo el cuerpo como una interfaz que une planos puede convertirse también en esta vía para la espiritualidad, lo cual es contradictorio en el sentido de que normalmente asociamos espiritualidad con algo no corporal, ¿no? Esa es la manera en la que el monoteísmo ha tratado de promover la idea, ¿no? De la espiritualidad.
Entonces, justo, o sea, a partir de este momento estamos dándonos cuenta de que cosas como fiesta, cosas como ritual, cosas como espiritualidad o como sonido y música puede que no estén tan separadas, ¿no? Así es. Es- Y bueno, entonces, teniendo todo esto, este contexto, de pronto pasa pues a principios del siglo XXI, que hay un cambio paradigmático, hay una transformación, una revolución espiritual, pues primero el movimiento hippie de los 60 que comienzan a explorar con las sustancias psiquedélicas, eh, con otros tipos de música, con otros tipos de exploraciones de las tradiciones antiguas, pero en contacto con la modernidad o con el mundo moderno. Y entonces hay un cambio de paradigma, una transformación de las vías de espiritualidad. Y es por ahí en este momento en donde empieza a surgir la escena rave. Eh, Sad, Sadkiel, cuéntanos un poquito sí. qué es el rave, cómo definirías tú el rave. Bueno, la fiesta rave nació a raíz de el, el culmino de la cultura hippie, ¿no? Fue como los últimos hippies que quedaban promoviendo este mensaje de conciencia. Muchos murieron debido a que no supieron cómo manejar estas sustancias y pues dice Goa Gil, uno de los representantes más importantes de este movimiento, que o murieron bajo sobredosis por exagerar o terminaron con los sueños del revolucionario rotos. Entonces, los hippies que quedaron después de 1969, cuando la burbuja se apagó y el LSD fue completamente ilegal, prohibido en todo el mundo, pues los hippies que quedaron, entre ellos Goagil, emigraron a la India en busca de justamente esta espiritualidad, ¿no? Lo que encontraron muchos hippies al experimentar con sustancias, especialmente con el LSD, es que, bueno, tú descubres bajo esos estados visionarios increíbles formas de pensamiento, descubres los misterios del universo y del yo. Entonces, ¿cómo llevar eso a la vida diaria? Si justamente son vislumbres de eternidad, sentimientos inefables que difícilmente se pueden poner en palabras, pero una vez que pasa todo esto en tu mente, pues uno tiene que reintegrarse al sistema y esa era la parte difícil, cómo reintegrar todo lo que se había descubierto en una noche de psicodélicos. Entonces el movimiento hippie se transporta a la India, a las islas de Goa, y empiezan a hacer estas fiestas en la playa que les llamaban las full moon parties, que justamente eran porque se hacían en luna llena bajo esta luz, solamente esta luz los iluminaba y ellos danzaban toda la noche. Todavía no era como tal música electrónica, ellos le llamaban techno porque se hacía de forma tecnológica, sin embargo no tiene que ver con el género que después surgió. Eh, Le ponen psytrance justo cuando surge el techno en Alemania, para distinguirlo de estos sonidos. Ellos decían que eran sonidos alienígenas, sonidos que te conectaban con algo muy profundo en el propio espíritu. Yo ahí justamente en el libro de Cultura Rave lo narro como una experiencia extática, una experiencia en la que el baile te conecta con tu dios interno, con tu diosa, pero también con tus demonios, ¿no? El baile es una meditación activa y cuando tú entras en ese trance, como decían hace un momento, hay culturas que usaban los tambores o el baile para entrar en esos estados de trance. Entonces es ahí donde encuentran bastante
pues conocimiento para el cual ni siquiera hay palabras, ¿no? Uno de los retos de Cultura Rave fue justamente aterrizar estos viajes para que no quedara solamente como una experiencia al aire, ¿no? El libro incluye experiencias de muchos raves que fui unificando, de muchas anécdotas que me iban diciendo y que yo decía, es que yo también lo viví, pero desde esa parte. Y luego hay personas que lo han leído y me dicen, es que yo lo viví, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Y creo que esta es la importancia de la literatura psicodélica, acercar a la gente a estos pues conocimientos que realmente le pertenecen al espíritu, ¿no? Que todos dicen, pues ya no hay nada nuevo que se pueda escribir, que se pueda hacer, que se pueda plasmar, pero sí hay muchas cosas en las cuales podemos profundizar. Entonces, el movimiento rave nace justamente a raíz de esta necesidad espiritual que se encontraba en los psicodélicos, pero sobre todo que nace a partir de ver la fiesta como un ritual. Ujú. Buenísimo. Este, bueno, esto que mencionas es súper importante, lo de la literatura psicodélica. Antes de tocar ese tema más a fondo, quiero hacer énfasis también en cómo el movimiento del trance psicodélico, del psytrance, pues viene de alguna manera también como de una perspectiva religiosa, ya que, bueno, Goa Hill, uno de los fundadores de este movimiento rave, eh, bueno, sí, él sale de Estados Unidos después de que la burbuja hippie empezara como a desfragmentarse y a perder un poco su fuerza y sentido. Y entonces él se va a la India y empieza a sumergirse en las tradiciones espirituales de la India, ¿no? Eh, es adoptado por varios gurús y finalmente es como iniciado como un sadhu, ¿no? Como un santo, como uno de los gurús de estas tradiciones hindúes. Pero a partir de esta nueva comprensión espiritual, es que entiende el sentido de la fiesta como algo espiritual, ¿no? Como justamente una celebración de la existencia, la danza como la búsqueda de ritual justamente de este trance, el trance psicodélico como un viaje espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, resulta que lo que hizo Goa Hill fue a través de la música ir condensando un movimiento, eh, primero estético, espiritual, etcétera, etcétera, pero lo que hemos visto también es que las grandes religiones eh, condensan toda una serie de disciplinas, tanto la arquitectura, por ejemplo, con las iglesias, pues hay todo un movimiento arquitectónico de las catedrales góticas, etcétera, etcétera, la música sacra, los cantos gregorianos, etcétera, etcétera, pero algo súper importante es la liturgia, ¿no? La literatura que se escribe acerca de estos estados de trance, estos estados de espiritualidad y que alguien con una capacidad fina de tocar las fibras sensibles de la experiencia espiritual que detonan cierto tipo de vivencias, permite unificar, permite crear símbolos, permite crear como un entramado, una red semiótica, simbólica, que da sentido a la experiencia y por tanto puede dirigir al movimiento, ¿no? En ese sentido, la literatura psicodélica que nos está proponiendo Zadkiel o cumple más o menos una función litúrgica, una función de unificar, de crear, de dar sentido a esta nueva forma de espiritualidad electrónica que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento u otro, pero que como es muy nuevo, como no hay palabras o como no había hasta que, bueno, aparece ese tipo de literatura, pues queda como un movimiento fragmentado, ¿no? Entonces, la importancia de la literatura psicodélica es justamente el unificar, el volver a darle un sentido
religioso a la experiencia. Que al final eso, Oneiro, creo que al final es esencialmente la construcción de un mito, Ujú. ¿no? Para una cosmovisión o para una religión o para una forma de espiritualidad. Todo mito necesita ser dicho, ser escrito, ser puesto ahí afuera, ¿no? Y un poco, pues sí, la literatura psicodélica viene a generar eso, ¿no? A través de autores que no se limitan a lo académico, a través de artistas, a través de una integración, digamos, de esa otra parte del cerebro que no se usa, ¿no? Sí, de cierta manera los académicos, ahorita que lo mencionas, lo ven como una contracultura. Ujú. Y en las ferias de libros donde he estado, normalmente lo ven como lo underground. Ujú. Y lo que me doy cuenta es de que la gente está hambrienta de estos saberes, así sean parte de la comunidad psicodélica, así sea que nunca hayan probado ningún enteógeno, ninguna planta sagrada. La gente está en busca de esta sensación de pertenecer a algo más grande, ¿no? Entonces pasa que cuando llegan a mi stand y abren algún libro, de inmediato hay alguna frase que los reconecta con su estado cósmico o con su propio espíritu. Entonces yo creo que la importancia de estos textos justo radica en que estamos proponiendo nuevas sensaciones a través justamente de la literatura, pero que no son tan nuevas ya que se han experimentado a través de las eras en estas fiestas extáticas, en estos rituales con tambores ancestrales. Y pues justamente este libro de Infinito Psytrance, que lo escribí en coautoría con Liz Magenta, pues fue declarado como parte de un nuevo género en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo en 2019. Y pues los editores le ponen visionario porque pues justamente a través de las letras uno puede experimentar esos estados de no solo de éxtasis, sino de apertura de conciencia, ¿no? Yo Claro, les decía justo en esta presentación de este libro ahí en la FIL, que pues no es un género nuevo, ¿no? Ya había sido explorado por Aldous Huxley, por Carlos Castaneda, por el mismo Albert Hoffman, y por novelistas como William Burroughs, como Tom Wolfe, de Ponche de ácido lisérgico. Hay muchas referencias, sobre todo en esta época, ¿no? De los escritores de la generación Beat, a las sustancias, pero en ese momento pues no se le nombraba de alguna forma, ¿no? Cuando se les engloba en un género literario llamado visionario a través de estos textos, es cuando yo los empiezo a rescatar y yo digo, es que esto no es nuevo, es que esto otros autores ya lo habían explorado, sin embargo, pues no se le había nombrado hasta ese momento. Y pues a mí me gustaría hacer una lectura justamente sobre la fiesta como algo espiritual, Ujú. que es lo que buscaban estas personas al emigrar a la India, ¿no? A buscar algo más allá que una simple noche de exceso, sino aterrizar los conocimientos que tenían en algo, pues vaya, llamarle espiritual siempre va a hacer que la gente piense en religión, pero pues yo creo que la religión psicodélica, si se le puede llamar de esta forma, es una religión en la que interiorizas en el yo. Entonces es la religión de una sola persona. No se puede compartir porque no hay palabras para hacerlo. No, todas las experiencias religiosas son inefables, pero pues ese es el reto justo de literatura psicodélica, poder transmitir un mensaje al espíritu, tratar de ponerlo en palabras, aunque sea pues de una forma muy abstracta, ¿no? aparte, si me lo preguntas, tiene todo el sentido del mundo. O sea, si la propia naturaleza de la experiencia psicodélica a través de las visiones y las formas y los colores normalmente
con mayor o menor grado de conciencia, pero les atribuimos una especie de función oracular, o sea, como de que haber visto tal cosa Bien. significa algo. Entonces, trasladando eso a la literatura, si utilizas palabras que traten de emular esas mismas formas, experiencias que uno se encuentra en los estados psicodélicos, tiene todo el sentido del mundo que se produzca este efecto en la gente que mencionas, ¿no? De que llegan, abren y tienen una frase que está resonando con ellos. Porque claro, si bien no se va a poder nunca, o sea, la palabra mata la cosa, ¿no? O sea, nunca vamos a Sí, poder representar como tal el fenómeno, pero el desafío de ir más allá de lo que el lenguaje plantea es precisamente lo que le da esa característica de innovación, ¿no? A todo esto, que al final uno lo puede ver como una línea temporal desde los tambores en la antigua África, ¿no? Y todo esto, hasta realmente los DJs con sus tornas moviendo a miles de personas. Y bueno, Sad, entonces, platícanos un poquito para ti, ¿cómo definirías o cómo entiendes la espiritualidad electrónica? yo creo que este concepto nace sobre todo a raíz de las fiestas rave, porque es a través de la música electrónica que muchas personas empezaron a encontrar a Dios. Se podría pensar que una fiesta es a lo último a lo que vas, pero justamente yo vi cómo en la fiesta se puede interiorizar tanto que tú puedes llegar a conocerte a ti mismo y a través de conocerte a ti mismo encuentras esa espiritualidad que quizás en los templos no la halles. Entonces, para mí es justamente eso, la fiesta es un templo, la fiesta es un ritual donde la música es el ingrediente principal y pues, por ejemplo, muchas personas que han leído el libro de Cultura Rave, yo lo escribí pensando específicamente en ravers, ¿no? En personas que ya hayan vivido esta experiencia en el bosque, con la música psytrance, que hayan vivido el baile como meditación, pero pues resultó que a estas personas o les parecía un texto demasiado religioso o simplemente eran personas que no les interesaba leer. ¿Y qué pasó? Que hubo otro sector que empezó a leerme. Personas que jamás habían consumido psicodélicos se acercan al libro Cultura Rave y lo que me dicen es que pudieron sentir a Dios, que ellos el concepto que tenían pues era el concepto cristiano, católico, y que cuando descubren esta espiritualidad a través de las letras y se sumergen en alguna rola de psytrance, que de hecho todos los libros están salpicados de música y te van dando referencias a alguna canción o algún género en específico, pues al conjuntar la lectura con la música, estas personas tuvieron trances psicodélicos, que esa es pues justamente la finalidad de acercarte a estos textos, ¿no? Y cuando ellos me dicen que sintieron a Dios, incluso varias personas ya de edad avanzada, 70, 80 años, que leen el libro y me dicen es que yo lo encontré en el buró de mi nieto y me llamó la atención y yo veo como hay esta apertura de personas que jamás habían experimentado ni con psicodélicos ni con verdadera espiritualidad, encuentran en estas letras eso, la reconexión con su espíritu. Entonces, para mí la espiritualidad electrónica es que gracias a la música puedas interiorizar y sentirte, pues como lo decía el texto introductorio, uno con el universo, ¿no? Buenísimo. Y bueno, hablando de esto, o sea, la fiesta como una celebración de la existencia, la, vaya, la danza como como una especie de rezo, este, pues estamos de alguna manera volviendo a tocar tradiciones primordiales, esenciales, y redefiniéndolas, ¿no? Transformando esto, al menos ese es el sentido original del rave, que bueno, ya veremos también más al rato, pues cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, cómo se vive hoy en día, pero
Platícanos un poquito, o bueno, sé que traías ahí algunas ideas acerca de esto, ¿no? De la música como ritual y todo esto. ¿Quieres platicarnos un poco de esto? Leernos algo. Sí, pues me encantaría compartirles un fragmento del libro Profundo Sativa, que es pues la obra cumbre de la literatura psicodélica. Fue gracias a este libro, a esta idea que nació la editorial, que todo comenzó con Cultura Rave, pero pues yo ya tenía en mente este bebé, que pues les digo, es la cumbre porque me tomó pues casi 11 años plasmarlo, aterrizarlo. Cuando yo lo quería escribir en 2012, pues sentía que todavía me faltaban bastantes conocimientos y no pensé que me llevara tanto, pero al final pues aquí está presente. Y pues junto con Cultura Rave e Infinito Psytrance, son los libros que han abierto esta curiosidad en las personas, que la han despertado acerca de encontrarse a sí mismos, acerca de una espiritualidad que no tiene que ver con las iglesias y las religiones. Y pues sobre todo lo que decías yo hace un momento, ¿no? Para mí la fiesta es algo sagrado. En la fiesta tú vas a encontrarte a ti mismo, a ti misma. Y pues de eso va este pequeño texto. Ujú. Yo veo la fiesta como un ritual moderno para encontrarse a uno mismo, dijo Espíritu. Quizás ya te encontraste y por eso ya no te gusta. O puede que hayas caído en la trampa de la insatisfacción. La fiesta es un santuario de contemplación divina. Aquí el tiempo se disuelve. La sensación de plenitud es constante. Se vislumbra la eternidad aquí. En la fiesta dejamos de ser para solo estar. Aprender a disfrutar el instante, a fluir con el presente. Hablas como un profeta, le dijo Sirena. No lo soy. Tampoco creo que sea un guerrero. Yo pienso que solo soy un hedonista. ¿Un qué? Un adicto al placer, dijo Espíritu. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu mayor placer? Curioseó Sirena. Hay un punto donde el conocimiento se vuelve el placer más puro. Yo aspiro a eso, al placer de conocer de verdad. Quisiera que el conocimiento fuera mi emoción más imponente. Cada descubrimiento cósmico que hago me llena. Yo pienso que el sistema te dicta que el espíritu no existe, que lo que miramos es todo lo que hay, pero hay tanto que no vemos y que el corazón percibe, que está ahí si observamos a profundidad, con el ojo interno, musitó Sirena. Y yo creo que justamente a eso vamos a la fiesta, ¿no? Más allá del exceso, vamos a conocernos a nosotros mismos a través de charlas random que llegues a tener con alguna persona en medio del debraye psicodélico, en medio de la música. Puede ser psytrance o puede ser la música que a cada uno le guste, le lata, porque la música tiene eso, logra hermanar a las personas en un vínculo que tal vez solo dura una noche, pero que las sensaciones que tuviste, que muchas veces son inefables, se quedan tatuadas en el alma, y de eso se trata para mí la fiesta. Hubo un momento en el que pues yo era tan fan de los raves, se iba muy seguido, me encantaba bailar hasta adelante, bocina derecha, Ujú. ante el maestro de ceremonias, encontrarle pues, a qué me trataba de decir con su música. Y cuando yo estaba ahí, yo meditaba y creaba castillos en el aire, ideas que decía, yo quiero plasmar esto, yo quiero realizar esto, hacer aquello con mi literatura. Y finalmente yo me encontré siendo, pues,
improductivo ahí. Después de tantas fiestas yo decía, pero si ya vine a filosofar, ya vine a crear, ahora es necesario aterrizar. Y las dejé un rato, dejé de asistir un rato porque justamente dije, es momento de materializar y la fiesta ha perdido el sentido que tenía. Ahora puedo volver a la fiesta con una nueva perspectiva porque digo, ya logré materializar lo que en una fiesta concebí. Y eso es a lo que yo también invito a las personas, a que en la fiesta puedan filosofar consigo mismos o con otras personas para lograr entender cuál es el sentido de la vida, a qué vinieron, cuál es su misión, de qué se trata esto de estar vivos, de qué se trata esto de ser humano. Y pues yo veo la fiesta como el escenario perfecto para entrar en estos temas, ¿no? Entonces ahí viene nuevamente lo de la espiritualidad electrónica, que gracias a la música se van induciendo estas ideas y pues como sobre rieles, ¿no? Vamos predicando cual profetas en una noche efímera. Claro, a mí me pasa por la mente justo, o sea, antes de algo que no mencionamos, ¿no? Pero esta transición, si hablamos de música psicodélica, la transición fue del rock psicodélico, ¿no? Todos los 70s, ¿no? Pink Floyd y toda esta oleada de bandas que precisamente inducían, ¿no? Este tipo de experiencias sin necesariamente los ritmos y toda esta cuestión tecnológica que después trajo el Psytrance, ¿no? Pero Y es muy, muy chido lo que planteas, Sat, porque básicamente la manera en la que yo leo la experiencia que acabas de relatar es cómo utilizar la fiesta como una vía para alcanzar la gnosis, ¿no? Porque la gnosis es precisamente una forma de conocimiento que no es un exacto, conocimiento intelectual que podríamos incluso definirlo tal y como tú lo hiciste, un conocimiento que se puede sentir y por lo tanto se puede disfrutar porque es un goce precisamente a través del cuerpo, a través de lo sensorial. así es. Entonces, es esta experiencia que tiene esta parte divina, el conocimiento profundo, la gnosis, tiene esta parte hedonista, porque al final todo lo que es divino tiene que estar asociado El al placer. placer, si no, no es divino, ¿no? La cultura hindú es el mejor ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? Y al final, me viene mucho esta definición que tenía Joseph Campbell de la eternidad, ¿no? O sea, Joseph Campbell decía, la eternidad no es un tiempo infinito, sino es un estado de conciencia. Precisamente eso explicaría por qué sensaciones de eternidad pueden ser experimentadas en este tipo de encuentros en donde casualmente los estados de conciencia juegan un papel fundamental. Entonces creo que lo que haces con este libro es como de alguna forma tu experiencia gnóstica personal y tu encuentro con tu verdad con respecto a lo que significan estas experiencias, de pronto lo comprimes en forma de estas palabras y lo pones ahí de acceso a la persona. Porque claro, el rape puede ser esto de lo que estamos hablando nosotros, este proceso de iniciación, este rito de paso, ¿no? O puede ser también una borrachera, simple y sencillamente. La diferencia, ¿cuál es? Creo, la perspectiva que se está poniendo en juego, la perspectiva que tú tratas de poner en juego con tu libro a partir de tu experiencia personal. Si la persona puede identificarse con esa perspectiva y a partir de ahí tratar de aproximarse de una forma distinta a la fiesta, creo que se cumple el objetivo, ¿no? Pero también existe esta otra dimensión decadente, digamos, ¿no? Dentro de la Sí, comunidad rape, en donde se enarbola un discurso de ecología, ¿no? De conciencia, de compañerismo, y tú sabes, ¿no? Nunca falta que el celular que se pierde, ¿no? O el lugar que termina lleno de basura. dura. Entonces, justo es como esta otra aproximación tiene que despertar interés en la persona, ¿no? Si no, es un ritual vacío, podríamos decirlo. Exacto, y es lo que comentaba también al principio, que yo lo escribí pensando en ravers, en que estas personas ya habían tenido esta experiencia, ya fuera con psicodélicos, ya fuera con la naturaleza, con la experiencia cósmica,
Sin embargo, muchos me decían, es que se me hace un texto demasiado religioso y yo a la fiesta yo voy a loquear. Y creo que ese, aunque es propicio para ello, porque la fiesta es para eso, para, decía Octavio Paz, el desenfrene, para olvidar los roles sistemáticos, para olvidar quién es socialmente con ciertos títulos, ahí se pierde todo, toda dimensión jerárquica, pero personas que justo nunca habían asistido a un rave me dicen, ahora lo veo de otra forma, porque yo lo veía como el desenfrene total, sin ningún sentido, sin ningún valor cultural, ¿no? Y aquí viene justo este quiebre, ¿no? Hasta dónde un festival de música se puede considerar un rave, porque la cultura rave nace para divinizar a los enteógenos, a las plantas sagradas, a los psicodélicos. Específicamente, pues ellos usaban LSD, luego aparecen en la escena el MDMA, que muy personalmente yo considero al M un enteógeno también, si se le puede ver desde una perspectiva sanadora. Y pues como comentas y como yo también mencioné en Cultura Rave, el panorama al otro día después de la noche, pues de verdad luce devastador. Pero ¿qué encontramos? Lo que también decía Oneiros al narrar el inicio de este libro de Cultura Rave, pues sin destrucción no hay creación, que esto viene justo de la cultura hindú, de la adoración a Shiva. Sin destrucción no hay creación, no podemos crear algo si primero no destruimos algo. Entonces aquí viene lo simbólico. Nosotros vamos a destruirnos a la fiesta para crear un nuevo yo. Sin embargo, reintegrar ese yo es la tarea. Sat, se apagó tu micrófono. Sat, si nos escuchas, es que se apagó tu micrófono y ya no te podemos escuchar. Bueno, estamos teniendo aquí Un un problema problema técnico, técnico. pero bueno, ¿Qué ahí pasa? está. Tienes que volver a reintegrarte a la vida cotidiana, tienes que volver a comer, tienes que volver a defecar y vuelves a ser humano y de qué sirve que todo esto que encontraste, pues cómo lo reintegras a tu vida diaria. Sí, y bueno, se nos fue un momento, tu micrófono se apagó por un rato, pero bueno, ya volviste, aunque sí se logró conectar el tema, ¿no? O sea, como también, bueno, sí, o sea, creo que de alguna manera el festival eh, puede convertirse en rave cuando todos los elementos, cuando o sea, tanto la música, los momentos artísticos, quizás charlas, conferencias antes, el uso responsable de las sustancias, el llevar a cabo ciertos valores como los que proponía el rave en principio, ¿no? Del PLUR, ¿no? Peace, love, unity, respect. Este, todo eso puede transformar la fiesta en algo sanador, en algo extático, en una comunión con la divinidad, ¿no? Pero lamentablemente no siempre es así, ¿no? Y puede, Exacto. y puede que más bien sea como dices, el puro festejo desmedido, excesivo y más bien destructivo sin que haya el proceso de renacimiento, de transformación en vez de llegar a ser esta destrucción como de Shiva, espiritual, para transformar y renovar, puede también llegar a pura destrucción y qué es lo que sucede cuando justamente personas que viven o que van a la fiesta con esa mentalidad y que toman o sustancias en exceso y que no tienen mucho respeto por los demás o algo sucede que pues detona experiencias más que enteogénicas, pues esto que llaman mal viajes, ¿no? O que de pronto entran en delirios psicóticos, alguien me está persiguiendo, o el demonio me está viendo, o no sé qué, y todo esto. Entonces,
huyen, corren, se esconden, o pelean o se vuelven agresivos, toda esto, pues son también los riesgos o los peligros de la fiesta, sin sacralizarse, ¿no? Sin llevar a cabo esta transformación, esta perspectiva simbólica, esta perspectiva, pues, espiritual, ¿no? De la espiritualidad electrónica. Para eso, Al mismo tiempo me parece que aquí la clave es lo que uno termina llevando a la fiesta, porque la fiesta en sí es un gato de Schrödinger, ¿sabes? O sea, hasta que no Sí. observes adentro de la fiesta, no vas a poder saber si en efecto es la parte luminosa del rito de iniciación y el encuentro con lo divino a través del baile, etcétera, o si es esta otra dimensión de decadencia y tal. Tengo por aquí algunos datos que me gustaría compartir, son súper interesantes con respecto a esto, ya que llegamos al tema. Primero, Elon Musk en 2015, me parece por ahí, propuso a sus empleados ante la apertura de una nueva fábrica en Berlín que se hiciera un rave como un ritual de apertura de esa fábrica, ¿no? Entonces podemos empezar a ver que incluso a nivel de lo masivo, de la cultura, sí, de la cultura general, existe esta noción del rape como un rito que abre o que cierra posibilidades, ¿no? Luego, por ejemplo, con respecto al tema de qué tan cercana puede ser o qué tan viable puede ser una relación entre la religión y el rape, también tenemos un antecedente, ¿no? En Sheffield, en Inglaterra, varias iglesias empezaron a organizar fiestas rave precisamente para atraer a jóvenes entre 15 y 20 años, ¿no? Entonces, obviamente también las autoridades religiosas se dan cuenta de esto, ¿no? Y existen varios otros puntos que sin duda nos acercan todavía más a esta idea, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión de que se gesta una comunidad, ¿no? Esto, o sea, lo sabes muy bien, o sea, cuando te empiezas de pronto a encontrar gente en un rave que es en otra parte del país, pero son las mismas personas que conociste un año antes o 2 años antes y de pronto empiezas a darte cuenta de que es una comunidad que comparte no solo experiencias, sino también en cierta forma filosofías o aprendizajes, ¿no? Por otro lado, también está la cuestión de la digamos, el nivel vamos, el punto de que las fiestas rape no se llevan a cabo cada 2 días o cada fin de semana, son en momentos especiales, al igual que hay rituales para la cosecha, hay rituales para la siembra, o sea, hay rituales de luna llena, los rapes se mueven entonces también bajo esta misma lógica de fechas cuidadosamente seleccionadas, ¿no? También está el factor, por supuesto, que ya lo mencionamos antes, de los estados alterados de conciencia, de los estados no ordinarios, ¿no? Como si volteamos a ver religiones en África, en todo el mundo, ¿no? Hay evidencia del uso de psicodélicos en actividades religiosas. Casualmente, la festividad rape no es la excepción. Y el último punto, que creo que también merecería quizá que podamos entrar ahí un poco, no sé qué piensan, es la relación entre el chamán y el DJ, que eso es otro punto muy, muy interesante y sobre todo desde la perspectiva del psytrance o en general la música electrónica, pues sí, o sea, el DJ es fundamental. Eso Sí, era lo que quería. justo en el libro de Infinito Psytrance, vemos al DJ como el maestro de ceremonias. Es el que está controlando la energía de la fiesta, ¿no? Entonces es muy importante cuál es el mensaje que él está dando a través de esta organización de sonidos, porque la música electrónica, pues específicamente el Psytrance, se basa en la expectativa que estás poniendo en cierto sonido, la expectativa que estás creando en la persona que lo escucha y finalmente cómo estalla estos sonidos en el interior, ¿no? ¿Cómo hace este DJ para mover las energías de la fiesta y finalmente crear un boom, un éxtasis
en cierto cúmulo de energía, de sonidos. ¿Qué pasa? Que como dices, se convierte prácticamente en un intermediario entre la divinidad, porque el DJ tiene en sus manos el decir, estos sonidos le van a provocar esto al cerebro. Entonces estoy moviendo toda la fiesta para que tengan estas sensaciones. Pero ¿qué puede pasar? Que para ciertas personas esos sonidos los lleven, como decíamos, al mal trip, ¿no? Que los lleven hacia rincones en los que encuentran a demonios internos con los cuales no pueden lidiar en ese momento quizás, porque es un momento de desenfrene, es un momento de éxtasis, es un momento con demasiadas sensaciones y quizás el setting no es el adecuado para lo que esa persona traía en la cabeza, ¿no? Esto también es muy importante, que lo que nosotros tengamos como expectativa al ir a un rave es lo que vamos a, el riel sobre el que vamos a ir, ¿no? Y por eso también yo decía, está muriendo como tal el movimiento rave tal como nació, pero yo veo ahora que el rave es más bien una sensación a la que tú puedes llegar en un festival de música. Una persona puede tener la experiencia rave en la ciudad, en alguna fiesta underground, donde encuentre su espiritualidad a través de la música sin estar en la naturaleza. Entonces, yo más bien veo que la experiencia rave es una sensación ya más que un lugar y las personas tienen acceso a esta espiritualidad electrónica gracias a la música, que también hace ratito comentabas, pues yo creo que nace con esta faceta del rock psicodélico y justo Goagil comenta, en el principio pues no escuchábamos el psytrance como tal, sino que escuchaban a los Doors, escuchaban a Pink Floyd, escuchaban a Tina Turner, y poco a poco fueron haciendo estas mezclas, metiendo estos sonidos metálicos, acuosos, alienígenas, que fueron transformándose poco a poco hasta conformar un género nuevo. Y pues también me doy cuenta de que muchas personas dicen, eso no es música. El DJ no se puede considerar un músico, pues nada, se está acá haciéndole como al performance sin realmente tocar un instrumento. Pero qué tan importante es su papel como intermediario, que incluso podríamos llamarle un chamán, como decía Sibra, porque está moviendo la energía de toda la fiesta y él puede decidir hacia dónde dirigirla, ¿no? Aparte, la música no se mezcla sola, ¿no? O sea, Totalmente. un buen mix no se hace solito, entonces sí tiene, por supuesto, que un mérito lo que hace ahí el DJ. Claro, y esto de alguna manera es como lo que pudiéramos llamar una especie de tecnochamanismo, ¿no? O sea, a través de los instrumentos modernos, este, pues generar los mismos principios que hacía, o las mismas funciones que hacía un chamán en la antigüedad, ¿no? O sea, a través de la música, a través del ritmo, regular la energía de un colectivo, de un grupo, o comulgar, llevarlos a una experiencia extática, etcétera. Tiene todo el sentido que eso ocurra ahora, ¿no? En una época en donde nuestras computadoras tienen sonidos electrónicos, nuestros celulares tienen sonidos electrónicos, estamos en contacto con notificaciones, con clics, con beeps, con sonidillos electrónicos, entonces tendría que también retraducirse eso en nuestras prácticas musicales, ¿no? Claro. Y bueno, para ya ir dirigiéndonos hacia el final de nuestro podcast, pues me gustaría que platicáramos un poquito de los festivales que hay aquí. Así brevemente, ¿qué festivales tú consideras, Sat, que pueden llevar a esta sensación de rave más fácilmente? Y particularmente quisiera mencionar estos siguientes festivales que sabemos que se aproximan, que es el Baidorá y el Ometeotl. Entonces, y bueno, también les adelanto, ahorita vamos a profundizar, pero que tenemos un nuevo proyecto que se llama el Proyecto Nido, que es una carpa de cuidado psicodélico, es decir, justamente para evitar
este tipo de mal viajes, de gente que de pronto una experiencia psicodélica les cae muy fuerte o es muy difícil o ya no saben cómo controlarse o se confunden o les da miedo, etcétera, etcétera, pues que tengan un lugar donde llegar para que estén cuidados, para que estén protegidos, para que haya alguien que los esté atendiendo, o sea, si necesitan un poco de agua o de fruta, de té, si necesitan hablar con alguien o si solo quieren estar cuidados, un lugar, pues un poco aislado, o sea, separado de toda la muchedumbre para que puedas estar tranquilo viviendo tu experiencia de la manera más armoniosa. Y esto se llama el proyecto Nido, que ya les platicaremos más adelante de ello, pero solo quería adelantarles que el proyecto Nido estará presente tanto en el Baidorá, aquí en México, que se realiza el día 18, 19 y 20 de febrero de este 2022, y en el Ometeotl, que me parece que es en abril. Pero en fin, Zadkiel, cuéntanos un poquito qué piensas acerca de estos festivales en México. ¿Cómo ves su capacidad para transportarnos a esta espiritualidad electrónica o para permitirnos vivir esta espiritualidad electrónica? ¿Y cómo consideras tú que pudiéramos mejor aprovechar estos festivales? Sí, pues yo creo que hay muchos festivales en México a los cuales se les llama indiscriminadamente raves y pueden llegar a confundir a la banda, ¿no? Que digan, fui a vivir un rave al EDC, por ejemplo. Y este lugar es más bien ya un estadio que está acondicionado para recibir a tantos miles de personas con un escenario super pro, muchas luces, mucho mapping y la experiencia ya es más en un contexto capitalista, ¿no? En esto de ver la fiesta como un negocio y darle a la gente, a los exponentes electrónicos que quieran ir a escuchar. Pero en realidad, pues la esencia rave está en caminar en el bosque durante la noche para llegar a un spot en la naturaleza, poner tu camping, ir a dar una vuelta antes de mezclarte en el núcleo del rave, donde ya está toda la banda en éxtasis bailando y te puedes quedar ahí 12 horas sin parar. En otros festivales, ok, 1, 2 de la mañana y se acaba, ¿no? Eh, la experiencia rave es justo es ir a convivir con la naturaleza y acampar y estar en el fuego y conocerte a ti mismo, ¿no? Volvemos a este tema. ¿Dónde yo encuentro esto? Pues realmente cuando yo empecé a ir a los raves, la banda que le llaman la vieja escuela, ya decían así como de los raves ya no existen, eso ya es cosa del pasado. Ellos eran muy nostálgicos, por ejemplo, de estas fiestas que se hacían en el Monumento a la Revolución, donde cerraban todo ese cuadro y pues había mucha compartición de ganja y de LSD, de MDMA y pues sobre todo la música, ¿no? Ahí en el Monumento a la Revolución, la música psytrance, que después pues va a saltar justamente a los bosques con grandes productoras. Pues no me gustaría como mencionarlas y darles aquí algo de publicidad, más bien pues yo considero que pocas fiestas a las que yo he ido se les puede llamar raves. Una de ellas pues, puede ser el Time and Space, que se pues, celebró hace ya 10 años en Tulum, por ejemplo. Otra fiesta son las que arma Play Label, que son el Poison, que justo en el primer Poison nació Cultura Rave, el libro, y el Ritual, que también pues estas fiestas se fueron replicando más o menos cada 3 años. Como decía Ibra, no es de cada fin de semana, son fechas específicas en las que, pues, por ejemplo, el equinoccio, los solsticios, alguna luna llena, algún eclipse lunar, y para que este poder de la naturaleza se conjunte con la música, ¿no? Entonces, pues,
También hay muchos raves internacionales, por ejemplo el de Ozora, que es mundialmente famoso y que en 2019 o 2018 llegó a México, Ozora One Day in Mexico, y ahí fue también donde yo pude percibir que las raíces del rave estaban renaciendo, pero sobre todo en donde yo veo que hay un genuino sentimiento de que la fiesta rave y el sentimiento rave renazca, es en estas fiestas visionarias que están armando varios artistas psicodélicos, como es Akbel Osiru. Él es uno de los exponentes de arte visionario que se ha dado a la tarea de reunir a varios pintores en exposiciones en las cuales pues también comparten la música electrónica. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, esta fiesta visionaria que él crea ahí en el centro ceremonial Calmecayotl de Xochimilco. Ahí yo veo cómo está renaciendo esto que se vivía en Goa, donde un grupo de personas con intereses en la espiritualidad, la condición cósmica, en el despertar de la conciencia, se reúnen para platicar de todo esto mientras están entre los canales de Xochimilco, admirando una obra psicodélica y escuchando a algún exponente de Psytrance. ¿Qué pasa? Que al final de estas fiestas prácticamente todas las personas que asistieron se conocen, ya platicaron todos con todos, ya están algunos en estados elevados de conciencia con ciertos enteógenos, y pues ahí es donde yo sentí que renació este interés por revivir la cultura rave, ¿no? Por sentir el plur de verdad, por decir, aquí me siento confiado de que no me van a allanar mi casa de campaña, de que no se me va a perder el cel, de que no voy a tener un percance, si tengo un mal trip, va a haber alguien que me ayude, que la banda realmente se ve como una familia, ¿no? Entonces, pues yo creo que el que mencionaste, Ometeotl, que viene ya próximamente en abril, también es un hito, un parteaguas muy importante para reconectar con la cultura rave tal como era el sentimiento original, pero obviamente pues se va perdiendo un poco la esencia debido a, pues, a la masificación, a que muchas personas sí lo ven como un negocio, y pues finalmente que tiene que ser redituable para las personas que lo estén organizando, ¿no? Entonces por eso pues reitero lo que había dicho, que yo siento que hoy en día el rave es más bien un sentimiento que tú vas a buscar a cierta fiesta, más que ya haya fiestas raves como originalmente eran, ¿no? Entonces, también Baidora se me hace un lugar ideal porque está en la naturaleza, en las estacas ahí en Morelos, en los manantiales, o sea, es propicio para estas experiencias espirituales, extáticas, y se me hace de vital importancia que haya estos espacios donde te puedan orientar, ya sea si tienes un mal viaje, si estás demasiado atrabancado y necesitas aterrizarte un poco, o si simplemente quieres platicar sobre estos temas y poder aterrizarlos de una manera más consciente, ¿no? Pues sí, eso es lo que vamos a estar compartiendo con el proyecto Nido. Así es que quienes van a asistir al Baidorá o al Ometeotl, pues ya saben, busquen el proyecto Nido, al menos acercarse a saludar, decirnos, pues ya escuché de esto aquí con Zadkiel, etcétera. Eh, y bueno, pues también que sepan que justamente el movimiento de la psicodelia, pues va de la mano con muchas cosas, ¿no? Con tanto como la literatura, como nos está exponiendo Zadkiel, como con la música, el arte visionario, pero también los cuidados que crea la comunidad, ¿no? O sea, como el proyecto Nido, que es este refugio para aterrizar con calma, ¿no? O Cierto, en un redes espacio, sociales es Refugio Nido. refugio Nido. Bueno. Y bueno, pues para ir cerrando, Zadkiel, ¿hay un último mensaje que quisieras transmitir? ¿Alguna otra cosa que se te haya escapado ya para lo último, lo último?
Pues a mí me gustaría, sobre todo, dar el mensaje de que literatura psicodélica pregona, ¿no? El objetivo principal de que esta editorial naciera es desmitificar a los enteógenos, sacarlos del costal de las drogas, porque aunque son sustancias que alteran el sistema nervioso, no son, no causan el daño que la sociedad cree, que los gobiernos le han adjudicado, que el poder los ha enclaustrado en este cajón de las mal llamadas drogas. Yo veo en ellos un potencial de divinidad que justamente rescato en todos estos textos. No solo yo, sino otros escritores, que finalmente cuando yo publiqué Cultura Rave y empiezo a promoverlo, otros escritores que van sobre este tema se acercan a mí y me dicen, es que yo escribo sobre esto, pero no tenía ni idea de cuál es el proceso de diseño, de impresión, de distribución. Pues es ahí, gracias a ellos, que se conforma la editorial Literatura Psicodélica, y pues ese es el objetivo, desmitificar a los enteógenos para considerarlos divinidades. Y pues algún mensaje para esta época que estamos viviendo. Yo siempre les digo en las conferencias y lecturas a las que voy, que bueno, nos quieren tristes, nos quieren deprimidos, y ese es el gran plan que hay detrás de todo esto, el hacernos creer que el espíritu no existe, el hacernos perder la fe. Y cuando nosotros nos reconectamos con esa parte espiritual, estamos empezando a vibrar de otra manera. Mucha gente cree que esto de vibra alto o buena vibra simplemente son palabras o modismos, cuando en realidad es algo científico. La Tierra vibra a ciertos hertz. Nosotros nos podemos conectar con el latido de la Tierra, con cierta música. Por ejemplo, el tambor se conecta con el latido del corazón y con el latido de la Tierra. Entonces, por eso es que hay una revelación, un trance. Eh, Creo que nos quieren tristes, nos quieren deprimidos, y las nuevas revoluciones ya no tienen que ser con antorchas y palos para ir a destruir palacios de gobierno. Creo que cuando tú haces tu vida de la manera más tranquila y feliz posible, ya hiciste la revolución. Y de eso se tratan estos textos, de recordarte tu poder espiritual, el poder que tiene la conciencia, y que venimos a esta tierra a acrecentarla, justamente, a acrecentar la conciencia. Yo considero que este es el último fin del ser humano, el objetivo principal, ¿no? La meta no es la felicidad, la meta es acrecentar nuestra conciencia, pero si nosotros somos felices, ya ganamos. Entonces, pues hagamos la revolución interna, la revolución psicológica, que es lo que necesita nuestra actualidad con tanta urgencia. Pues muchas gracias, Zadkiel. Me gustaría solo cerrar con otro fragmento de tu libro de Cultura Rave, hablando justo del rave como un estado de conciencia al que puedes llegar en festivales musicales. eh, Dice, y leo, el rave es un lugar donde el ser humano se vuelve salvaje e instintivo, donde comulga con la naturaleza como el animal que es. Un lugar donde la energía es visible y la magia se manifiesta en cada acto. Un lugar donde el espíritu trasciende las fronteras de la carne y se vuelve pura conciencia. Un lugar donde todas las culturas y sus creencias convergen para fusionarse en una sola. Porque aquí todos los dioses son aspectos del mismo, único Dios. En fin, Zadkiel, pásanos tu contacto, no sé si quieres compartirnos un correo, algún teléfono, o Facebook, Instagram, de literatura psicodélica o tuyo, ¿cómo la gente puede ponerse en contacto contigo? Sí, pues justamente si quieren adquirir los libros, pueden buscarme como Literatura Psicodélica. Estoy en todas las redes, en Facebook, Instagram. Estoy también en Spotify con algunos audiolibros. Estamos transformando estas letras en audio. Si quieren adquirir los libros, pueden contactarme a través de estas redes. Ya los he enviado a todas partes del mundo, como mencionabas al principio. Estos libros, pues
gracias a las redes, se han expandido por todos los países de habla hispana, ya están en cada uno de los 5 continentes, al menos en algún país. Pues si quieren explorar su psique a través de la literatura, no solamente tengo estos títulos que he publicado yo y que otros autores que se acercaron a mí pues les ayudé a publicar, sino que también pues tengo disponibles ahí en la página web de literatura psicodélica varios libros de los autores que les mencionaba al principio, ¿no? Aldous Huxley, Terence McKenna, Timothy Leary, Albert Hoffman, Carlos Castaneda, para que pues se den cuenta de que esto, aunque no es nuevo, se está retomando con fuerza porque pues la gente está buscando esta espiritualidad. Entonces pues pueden buscarme en todas las redes como literatura psicodélica y ahí les mando toda la información. Pues, Zadkiel, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias Gracias. por compartirnos todo esto. Hemos hablado de la cultura rave, de la espiritualidad electrónica y la literatura psicodélica. Entonces, Ibra, no sé si hay algo más que quisieras compartir. Y si no, pues síganos. Estamos como Psique y Cosmos en Spotify, en YouTube. Y bueno, también pues recuerden que este podcast es parte de Mindsurf, este colectivo de psiconautas, de exploradores de la conciencia. Y pues bueno, muchas gracias por seguirnos y pues hasta la próxima. Gracias.